Buenos días. A continuación vamos a hablar sobre la microbiota y el rol que ésta tiene en la obesidad. Los integrantes son Manuel Moreno, Alejandra Navarro y Valentina Pava. Introducción. El importante papel que juega la microbiota en nuestro cuerpo y su influencia en términos de salud, pues algunos estudios tienen evidencias sobre el rol de la microbiota y la consolidación de algunas patologías. ¿Qué es la microbiota? Esta hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado, como es el caso de el intestino, del cual pues hablaremos sobre la microbiota intestinal. El microbioma es el conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos en un nicho ecológico dado. Básicamente, la microbiota es el ecosistema compuesto por miles de especies, por ejemplo, bacterias, hongos, virus, arqueas, y estas pues se va a establecer una relación de mutualismo, ya que tanto nosotros como estos se van a ver beneficiados. Está compuesta por cerca de 100 trillones de células microbianas y aproximadamente 9,9 millones de genes. Eh, pues gracias a esta variabilidad de genoma es que se les facilita cumplir ciertas funciones o más bien regular ciertos procesos fisiológicos del huésped. Bueno, ¿cómo se desarrolla la microbiota? Pues la formación de esta inicia desde la vía intrauterina. Y esto se ha evidenciado ya que se han encontrado, por ejemplo, en el líquido amniótico y en el meconio, material genético de bacterias, y estas se han relacionado con especies que son las que componen el ecosistema pues, de la microbiota. En un principio, la microbiota pues, va a estar definida por el tipo de parto. Entonces encontramos el parto vaginal, que hay una colonización temprana por enterobacterias y también hay una exposición temprana a antibióticos. Mientras que por el contrario, el parto por cesárea hay una menor cantidad de bacterias y pues por ende la colonización no va a ser tan temprana en comparación con la vaginal, con el parto vaginal. Y dentro de las bacterias principales encontramos las bifidobacterias. Como lo decía, la microbiota se obtiene desde el nacimiento. En el momento en que el bebé pasa por el canal del parto, como muestra en la imagen, y pues va a adquirir bacterias de la vagina y de la región perianal de la madre. En el caso pues de la cesárea, eh, el contacto va a ocurrir con el medio ambiente o al ingerir alimentos. Sin embargo, la composición ya definitiva de la microbiota intestinal va a estar influenciada por factores intrínsecos y extrínsecos. Pero aún así, pues el tipo de nacimiento y la atención que se le tenga después al bebé va a influir obviamente de manera importante en la composición y en la diversidad, como es el caso de las enterobacterias o las bifidobacterias, que estas últimas son un tipo eh, de bacterias, por decirlo así, buenas, que viven en los intestinos y estas van a producir ácido láctico y ácido acético, lo que ayuda a la descomposición de alimentos y absorber nutrientes. También ayuda a combatir organismos malos que pueden causar enfermedades. Además, en el caso de los niños que nacen por cesárea, se les asocia con algunas patologías o enfermedades y pueden sufrir alergias, entre otras.
En un principio, pues la diversidad de la microbiota se va a expandir de manera acelerada en los primeros años de vida y a medida que pues va creciendo y llega a la adultez, ella sufre un retroceso, por decirlo así, y su composición vuelve a partir de después de los 60 años y es muy similar a la encontrada pues en los primeros años de vida. Tu microbiota es como otra huella digital. Eh, Igual que la huella digital, la microbiota intestinal es única e irrepetible. Los factores externos también ayudan a definir la microbiota. El enterotipo, que el enterotipo es como la predominancia de ciertas bacterias, porque no todos los seres humanos tenemos una misma tipo de microbiota. Intestinal de cada persona. Estos pueden ser la alimentación, el estilo de vida, el ejercicio y pues las enfermedades que pueda tener la persona. Como lo decía anteriormente, pues cada uno tiene una composición particular. Luego del nacimiento, pues vamos a seguir juntando microorganismos del medio ambiente. Eh, Nuestros genes, nuestra alimentación y los microorganismos que pues vamos encontrando a lo largo de nuestra vida lo que va a determinar que cada uno pues tenga un ecosistema diferente. Y acá surge una pregunta: ¿por qué las tenemos? ¿Por qué tenemos estos microorganismos y por qué nuestro sistema inmune no hace nada o no los elimina? Y esto se debe básicamente a aquí nos conviene, ya que como lo decía anteriormente tenemos una relación simbiótica. Nosotros le damos hogar a ellos y comida y ellos básicamente, por decirlo así, trabajan para nosotros. Por ejemplo, en el caso de la microbiota del sistema digestivo, pues estos microorganismos nos van a ayudar con la digestión. Es decir, a transformar lo que comemos en energía para nuestro cuerpo. Si bien, pues nosotros poseemos enzimas que pueden hacer este trabajo, no todos los alimentos los podemos digerir nosotros solos, como es el caso de las fibras y las frutas. Y la microbiota pues nos ayuda en estos casos. Y esto va a suceder tanto con la fibra como alimentos que son ultraprocesados. Además que estos microorganismos no solo nos ayudan a obtener energías pues para nuestro cuerpo, sino que también producen vitaminas y compuestos que son muy necesarios para nuestro sistema inmune. Su importancia o sus funciones principales son de barrera, inmunidad, de regulación del almacenamiento de la grasa y importancias metabólicas. Dentro de las funciones principales es que la microbiota va a mantener como a raya todos los patógenos que quieran ingresar al sistema digestivo. Ya sea porque están compitiendo por los recursos y no los dejan prosperar, o bien porque pues simplemente los matan. Esta va a ser constituida como una barrera más que deben atravesar los agentes dañinos. Por otro lado, también nos ayudan a combatir enfermedades, pero esto también va a depender de la alimentación, si tenemos una alimentación correcta. Por ejemplo, cuanta más fibra comamos, más bacterias van a colonizar eh, el intestino y pues más saludables vamos a estar, o sea, de las bacterias que son buenas. Y por el contrario, si comemos poca fruta y poca verdura y mucha grasa o alimentos ultraprocesados, pues estas bacterias pues van a desaparecer porque no van a tener el alimento necesario para ellas. Y pues en conclusión, lo que comamos o los alimentos que consumimos van a determinar qué especies van a prosperar y por lo tanto qué
diversidad vamos a tener. Es decir, ciertos alimentos específicos van a determinar un una microbiota específica. Síntomas y causas de una microbiota alterada. El intestino humano es un órgano complejo y en él se encuentra un hábitat natural de una población de numerosos y diversos microorganismos que conviven en la superficie de la mucosa intestinal formando un ecosistema simbiótico. Síntomas y causas de una microbiota alterada. El intestino humano es un órgano complejo y en él se encuentra un hábitat natural de una población de numerosos y diversos microorganismos que conviven en la superficie de la mucosa intestinal formando un ecosistema simbiótico. La mucosa intestinal y su microbiota desarrolla funciones esenciales para nuestro organismo como son la permeabilidad y el efecto de barrera defensiva contra los patógenos, el metabolismo de los nutrientes, la síntesis de componentes esenciales bioactivos y la regulación del metabolismo energético. En un estado normal y bajo el seguimiento de hábitos saludables, como es una alimentación equilibrada y variada en combinación con la actividad física, la microbiota intestinal se fortalece y mejora sus funciones principales. No obstante, existen factores extrínsecos o intrínsecos que pueden llevar a un desequilibrio de la microbiota intestinal, provocando alteraciones y conduciendo a una inflamación intestinal. Factores que alteran tu microbiota. Entre ellos están intrínsecos, que son carga genética y fisiológica del huésped, la edad, el género, el metabolismo y la nutrición endógena. Mientras que los factores extrínsecos con mayor influencia son la carga microbiana del ambiente, factores cotidianos como hábitos y tipos de alimentos, el estrés, consumo de agua clorada y alteraciones del sueño, siendo estas últimas menores comparadas con las producidas por el consumo irregular de medicamentos. Los antiinflamatorios, laxantes, antiácidos y antibióticos pueden impactar de forma considerable sobre el equilibrio de la microbiota intestinal, reduciendo drásticamente las poblaciones dominantes y sus metabolitos, y disminuye la capa de la mucosa intestinal, combinación que favorece a la adhesión y la colonización de patógenos oportunistas, y por tanto, el mayor desarrollo de enfermedades. Dificultades metabólicas. El desequilibrio del intestino y su microbiota puede llegar a alterar los procesos metabólicos, ya que el cambio de la microbiota puede afectar la capacidad del cuerpo para absorber y metabolizar los nutrientes, situación que puede conducir a una pérdida u obtención de peso. La tendencia al sobrecrecimiento de microorganismos con una mayor eficiencia en la obtención de la energía se asocia con el desarrollo de enfermedades como la obesidad o la diabetes de tipo 2. Las actividades principales de la microbiota se ven dañadas por la disbiosis provenida de los factores mencionados anteriormente, y con el tiempo muchas veces se manifiestan de distintas formas y síntomas. Entre los más destacados se encuentran malestar estomacal e intestinal. Los trastornos estomacales e intestinales como los gases, hinchazón, el estreñimiento, la diarrea y la acidez pueden ser signos de un intestino inestable, ya que encuentra más dificultades para procesar los alimentos y eliminar los residuos. Intolerancias alimentarias. De la misma manera, la alteración de los procesos metabólicos en función de la disbiosis de la microbiota intestinal puede afectar a la secreción y a la producción de componentes importantes, como enzimas o componentes bioactivos, que forman parte en la digestión de algunos alimentos. Esto puede producir síntomas desagradables como hinchazón, gases, diarrea, dolor abdominal y náuseas. Enfermedades inmunitarias. Numerosos son los trabajos que han relacionado la microbiota intestinal con el desarrollo y la función del sistema inmunitario del huésped. Una microbiota alterada se puede asociar con una inflamación que altera el funcionamiento del sistema inmunitario.
nuestras defensas se ven afectadas, cosa que da lugar en el desarrollo de enfermedades autoinmunes o que seamos más vulnerables en infecciones víricas. Tareas importantes de la microbiota intestinal. Cuando se descubrieron por primera vez microorganismos en el intestino, se pensó que era algo patológico y se le dio el nombre de toxemia intestinal, que significa envenenamiento de los intestinos. Después de todo, las bacterias eran conocidas y temidas como agentes de enfermedad, con limpiezas especiales del intestino o incluso con la extirpación quirúrgica del colon. Algunos médicos intentaron expulsar las peligrosas bacterias. Mientras tanto, se ha establecido que la microbiota intestinal no es perjudicial para el ser humano, sino muy importante. Algunos componentes de los alimentos no podrían ser utilizados en absoluto o no completamente, sin las bacterias intestinales. Además, los microorganismos de la microbiota intestinal tienen otras funciones muy importantes. Contribuyen al funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Forman en parte la vitamina K, que es importante para la coagulación de la sangre. Contribuyen al abastecimiento energético de las células de la mucosa intestinal. Descomponen sustancias nocivas como sustancias cancerígenas. Prebióticos. Son fibras dietéticas que se encuentran en alimentos como la achicoria, el sacifi, las alcachofas de Jerusalén o las cebollas. Llegan sin digerir al intestino grueso y allí son descompuestas por las bacterias intestinales. De este modo, promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino, en el caso de que se produzca algún sobrecrecimiento bacteriano. Es aconsejable tomar prebióticos en polvo, además de la dieta. Estos nutren a las bacterias del intestino y por tanto favorecen la correcta colonización intestinal. Bacterias probióticas. Son microorganismos vivos que proporcionan beneficios para la salud cuando entran en el intestino en cantidades suficientes. Hay una gran variedad de bacterias probióticas específicas que producen efectos detectables y positivos en el intestino humano. Algunas bacterias se utilizan para tratar la diarrea, por ejemplo, mientras que otras ayudan a reducir la inflamación o a producir vitaminas. En estudios científicos, los probióticos especialmente desarrollados y con relevancia médica, con cepas bacterianas seleccionadas, condujeron a la mejora de los síntomas del síndrome del intestino irritable, de la colitis ulcerosa o de enfermedades neurológicas y neurodegenerativas como la depresión o la enfermedad de Alzheimer. La obesidad la podemos definir como un aumento de la grasa corporal en proporción a la altura del paciente. Para diagnosticar el sobrepeso y la obesidad se basa en el índice de masa corporal por medio de una fórmula. Índice de masa corporal es igual a peso en kilogramos sobre estatura al cuadrado en metros. La obesidad actualmente es un problema de salud pública debido a su prevalencia y relación con el desarrollo de patologías como lo son diabetes tipo 2, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otros. Algunos factores que tienen interacción con el peso corporal son la genética, el medio ambiente, la cultura y sociedad, el gasto energético y la actividad física. ¿Qué papel cumple la microbiota en la obesidad? Para ello debemos tener presente los antecedentes y la actualidad. Como antecedente, cuando los humanos cazaban su alimento, la microbiota extraía el máximo de energía, una ventaja selectiva debido a que el fenotipo ahorrador evitaba la acumulación de tejido adiposo. Actualmente, el modelo ahorrador juega en contra. Esto debido a los hábitos de vida, la nutrición y la actividad física. Se considera una desventaja debido a la acumulación de grasa y al desarrollo de patologías. Para entender la relación entre el metabolismo con la microbiota, debemos tener unas bacterias presentes. Dentro de la microbiota intestinal tenemos las firmicutes, que serían gram positivos, bacteroidetes, gram negativos y actinobacterias gram positivos. La variabilidad de la microbiota se debe a 5 factores. Inicialmente son 2, su parto y la lactancia. Adicionales, la genética, el medio ambiente y los hábitos de vida. Dichas bacterias
juegan un rol crucial ya que participan en la depuración de toxinas provenientes de la dieta, la síntesis de micronutrientes como vitamina K, vitamina B12 y ácido fólico, la fermentación de sustancias indigeribles, la absorción de electrolitos y minerales y la producción de ácidos grasos de cadena corta. ¿Cuál es la relación de la microbiota en el metabolismo? Para iniciar, la microbiota intestinal juega un rol importante en la mantención de la función del intestino, ya que estimula su desarrollo, mantiene el recambio epitelial, modula la respuesta inmunológica y adicional participa en el metabolismo de algunos medicamentos. Hacia el punto del metabolismo energético, se plantea que la composición de la flora intestinal de un individuo se puede determinar por una mayor o menor eficacia en la extracción de la energía de la dieta, así como una mayor o menor tendencia a depositar el exceso de energía como tejido adiposo. Por otro lado, tenemos la relación microbiota, obesidad y diabetes. Esta asociación entre composición de la flora intestinal y el desarrollo de la obesidad nace de observaciones y estudios. Dichos estudios realizados en ratones germ-free, cuyo intestino es estéril, versus ratones normales. En dicha serie de experimentos realizados por Badke y otros autores, compararon distintos parámetros entre estos dos grupos de ratones. Como evidencia, tenemos que los ratones normales presentaron un 47% más de tejido adiposo. Posteriormente se realizó un trasplante de deposiciones desde un ratón normal hacia un germ-free, observando un aumento del 60% del tejido adiposo. Adicionalmente, el anterior mencionado generó la resistencia a la insulina y aumentó los niveles de leptina y glucosa circulante. La leptina es la hormona que estimula el lipostato hipertalámico, enviando señal de existencia de tejido adiposo suficiente, procediendo a la reducción de ingesta de alimentos y aumentando el gasto energético. Para otros estudios presentados entre ratones obesos deficientes de leptina y ratones normopeso, fueron concluyentes al observar una distinta composición de la microbiota intestinal. El ratón obeso presentó bacterias con mayor expresión genética de enzimas, las cuales participan en la extracción de nutrientes, mayor fermentación a nivel intestinal y disminución de las calorías residuales en las deposiciones. Adicionalmente, se observaron que al trasplantar las deposiciones de los ratones obesos hacia los ratones normales, desarrollaron obesidad en un plazo de 2 semanas. Adicionalmente, se evidenciaron cambios en la composición de la microbiota antes y después del desarrollo de la diabetes tipo 2 en la población de ratas. A pesar de todos estos estudios realizados, no se ha podido determinar con exactitud si los cambios en el intestino de los individuos son asociados con la composición microbiota o van más encaminados a un efecto de los cambios en la función intestinal por la patología de cada individuo. En un estudio realizado para pacientes obesos, la composición de sus bacterias intestinales a nivel de clases presentan una mayor proporción de bacterias gram-negativas, una menor proporción de Firmicutes gram-positivo. En pacientes diabéticos tipo 2 se evidencia la relación Firmicutes-bacteroides en mayor medida, lo cual genera que la enfermedad y el control glicémico se deteriore. La relación Firmicutes-bacteroides tiene un aumento de liposacáridos, el cual es el estimulador de la inflamación. Consecuentemente, dicho aumento contribuye a la resistencia insulímica y por ende favorece el desarrollo de la diabetes. Respuestas locales y sistemáticas. Extracción de la energía de la dieta. El efecto metabólico de la microbiota en la relación con la extracción de la energía se entiende gracias al rol que juegan estas bacterias, al transformar nutrientes complejos como fibra dietética y mucina en azúcares simples y ácidos grasos de cadena corta. Sin este efecto, la fibra dietética como la mucina serían eliminadas en las deposiciones. Segundo punto que encontramos, la inflamación crónica. La microbiota intestinal regula en gran medida la inmunidad innata y adaptiva e influye en las respuestas locales y sistemáticas. Por lo tanto, también podría influir en la inflamación crónica asociada a la obesidad y a la resistencia insulínica.
Estos receptores de reconocimiento celular de las células del sistema inmune innato constituyen un punto de partida de la inmunidad, la cual se activa a respuesta de estímulos microbianos o derivados de la dieta, proteínas o lípidos, e informa a las células del sistema inmune para que respondan adecuadamente a estos.